8:35 en la República Argentina, estamos haciendo Levantate por FM Sapiens en el 102.7 del dial. Bueno, como lo habíamos anunciado, nos está visitando el diputado provincial Martín Endere, vamos a charlar un ratito con él, mucho de política por estos días. Yo lo decía en la editorial bien temprano respecto del cierre de las alianzas, de las distintas convergencias que hay de un lado del charco y del otro, ¿no? Por un lado el peronismo, tratando de aunar criterios y buscar cierta unión, con mucha frialdad. Por otro lado, la Libertad Avanza con el PRO, tratando de cerrar filas. Bueno, ayer hubo un anuncio importante de Karina Milei, junto a Lule Menem, Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro, y bueno, sigue la lista de gente que ha conformado esta nueva alianza frente a la libertad color violeta. Toda la libertad parece, ¿no? Por lo menos en la gráfica da esa sensación. Todavía no han aparecido los afiches, pero no van a tardar en hacerlo. Un acuerdo que la Libertad Avanza necesita, obviamente, con el PRO, para terminar de tener músculo político de cara a las elecciones, y que el PRO, por supuesto, también necesita, porque no es el mismo PRO de hace años en cuanto a competitividad, ¿no? Lo tenemos a Martín. Buen día, Martín, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buen día Gabriel, buen día Jessica, gracias por la invitación y buen día también para toda la audiencia. Bueno, después de muchas idas y vueltas, digo muchas idas y vueltas porque hace rato que se viene hablando de esto y no se ponían de acuerdo y no terminaban de definir el cómo. Yo creo que empezó a correrse un poco el expresidente Mauricio Macri de todo esto y se pudo avanzar, más allá de la licencia que le otorgó a Cristian Ritondo como representante del partido, como apoderado y como armador también, y pudieron concluir en el día de ayer en un acuerdo. ¿Es un acuerdo lógico el que hicieron ayer? Mira, Mario, primero creo que lo que empezó a pesar es la lógica provincial de la elección. Este desdoblamiento de la elección empezó a pesar. La necesidad de conformar un acuerdo político, una alianza política en pos de vencer al kirchnerismo en el 25 en estas elecciones legislativas. Lo que se hizo ayer fue sellar la alianza, que es una alianza de partidos. Yo creo que abono a la teoría y entiendo y siempre lo he pensado así, que tenía que ser un acuerdo de partidos. Así fue, el PRO de manera orgánica decide ir por alianzas y ayer lo que hace es consolidar la alianza con la Libertad. Lo que viene ahora son estos 9 días hasta el cierre de listas, donde la política se va a mirar el ombligo y va a discutir estrictamente lo que son las listas, y viene otro partido. Lo importante es que el primer paso fue dado, que es la conformación de la alianza, y a partir de ahí van a seguir las discusiones. Vos pensás que ayer se inscribieron 9 alianzas en toda la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y que van a tener una realidad muy distinta. Las 8 secciones electorales probablemente van a tener participación de algunas, de todas, porque va a ser una elección estrictamente provincial, esto hay que remarcarlo, y a mi criterio va a ser muy seccional. Cada sección y cada distrito va a tener una realidad particular. Yo coincido con vos. Esto el otro día lo discutía, lo charlaba con 2 o 3 políticos de Azul, que algunos de ellos estaban convencidos que la elección se iba a nacionalizar, y yo tengo una mirada totalmente diferente, mucho más cercano a lo que vos planteás. Ahora, la pregunta es, desde lo gráfico, desde lo visual, ¿no? Porque va a estar la papeleta en el cuarto oscuro, va a estar el color de la Libertad Avanza, más allá que es un frente, el nombre de la Libertad Avanza, ¿no empieza a perder más identidad de la que obviamente en cuanto a terreno ya perdió el PRO a partir de acordar esto de esta manera? Lo primero que uno tiene que entender, más allá que la humildad debería estar siempre al orden del día en la política, es que perdiste. Y que ganó la Libertad Avanza, que gobierna a nivel nacional y que probablemente en cuanto a cantidad de acciones, por ilustrarlo de alguna manera, tiene muchas más que la que puede tener el PRO. Lo que sí es cierto, y esto corre por cuenta personal, es que es un acuerdo de partidos. Y en ese acuerdo de partidos, en la política no solamente cuenta lo que está pasando, sino cuenta lo que pasó. Digo, la historia de los partidos
cuenta. De otra manera, el radicalismo, en algunos aspectos, tantas veces derrotado, debió haber no existido, y aún así es vigente. ¿Por qué? Porque el PRO, como partido relativamente nuevo en la política argentina, es un partido que gobierna ciudades, que gobierna provincias, que ha gobernado la nación, que gobierna la ciudad autónoma de Buenos Aires hace muchísimos años con una transformación importantísima, entonces eso cuenta. Ahora, el primer paso y el más importante es la alianza entre partidos. Insisto, muchas veces se habló que lo que iba a hacer era la Libertad Avanza más dirigentes. Lo que sucedió ayer es una alianza de partidos. Para mí es el punto de partida, el más importante, para resguardar la identidad. Después lo que viene, los colores, la denominación, bueno, forma parte también del partido de gobierno que ganó, que viene de hacer muy buenas elecciones en las provincias que le tocó participar, y en realidad en la puesta a condiciones seguramente va a tener más posibilidades que el PRO de poner condiciones. En esta alianza se dio a conocer, vamos a llamarlo así, que las candidaturas van a ser 70-30 de acuerdo al color del intendente, al color político del intendente. ¿Te parece justo? Mira, para mí 70-30 es el Fernet, Gabriel. ¿Qué querés que te diga? Después cada distrito va a tener su realidad. Esto es política. Son 135 distritos, 135 realidades totalmente diferentes. Y ahí me parece que tiene que estar la virtud de cada dirigente de llegar al mejor acuerdo, porque si lo que se está poniendo por delante es el objetivo de ganarle al kirchnerismo y uno se ajusta a un número estrictamente, y lo más probable es que no tengas éxito. Porque seguramente en algunos lugares vamos a tener que ceder, en otros lugares van a tener que ceder ellos, si es lo que se está poniendo adelante es el objetivo principal, que es ganarle al kirchnerismo. Entonces lo que viene ahora es lo más complejo, que es el contrato fino, digamos, por llamarlo de alguna manera, donde vos tenés que poner en la cancha a los mejores jugadores de cada lugar, respetando si se quiere, pero no estrictamente ese famoso 70-30, y buscar ganar estas elecciones intermedias para pararte con una buena alternativa de poder para el 27. Entendiendo que seguramente va a ser una elección polarizada, pero no son los únicos dos actores que van a estar jugando. Entonces tampoco podés pensar en que la elección está ganada o que va a ser una elección de dos. En ese aspecto creo que, insisto con esto, va a ser una elección muy distrital, muy seccional, y en cada sección van a pesar un montón de cuestiones, no solamente los votos que haya sacado uno u otro en el 23. Recién hablamos de los espacios políticos, que yo considero siguen siendo importantes para que salgan dirigentes políticos, para formar dirigentes políticos. Ahora, de cara a la sociedad, de cara a la gente, ¿no notás, Martín, que, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, cuando vos medís, la gente está cada vez más alejada de los espacios políticos? De lo tradicional, ¿no? Cuando hablas de peronismo, de radicalismo, el mismo PRO, es como que la gente va más por el candidato. La gente creo que está cansada de la política del 2000 a esta parte. Yo me acuerdo cuando me fui a estudiar en el 2001, la política estaba totalmente destruida. Y las denominaciones tradicionales parece que están destruidas. Pero después las personas se encarnan a través de frentes o alianzas políticas. Y en definitiva, yo entiendo, y me parece que muchas veces la política ha hecho muy mal las cosas para que la gente llegue al hartazgo que llega, y lo marca también el nivel de participación bajísimo que se viene teniendo este año. Nosotros leemos las elecciones provinciales que vienen sucediendo. Entre un 40 y un 50 de deserción, es muchísimo. Eso es un llamado de atención importante para la política. Ahora, al margen de eso, quienes trabajamos o quienes pensamos en política, tanto sea un partido, independientemente de cuál sea la denominación, es ordenador. Es ordenador porque de alguna manera vos pensás que las personas se presentan a través de organizaciones políticas que van a tener su denominación, pero en definitiva lo que están dando es una propuesta política. Pero comparto que las personas hoy están teniendo una preponderancia mayor que quizás en otros momentos. Aunque el liderazgo siempre ha sido, porque si vos repasás la historia, se va a terminar hablando de Perón,
y después del peronismo. Sí, recién hablabas del hartazgo de la gente. Yo insisto que el problema no es la política, es más, considero que la política sigue siendo el mejor instrumento que tenemos para transformar la realidad. El problema es el uso o el mal uso que han hecho de esa política ciertos políticos. Y me parece que eso es lo que ha llevado un poco al cansancio y al hartazgo de una parte importante de la sociedad, ¿no? Digo, no es la política el problema. El problema han sido algunos políticos. Comparto totalmente lo que decís, y lo que creo que hace a la diferencia es cuando vos respondés con gestión. Uno puede tener las mejores invocaciones, pero si uno va a atenderse por idioma y tiene la atención que tiene, claramente va a putear a la política, y lo va a hacer con razón. Si uno le toca tener un trámite provincial, municipal o nacional, y ve que hay 5 o 6 empleados y no le resuelven la cuestión, seguramente va a putear a la política. Y si va y lo atiende una persona correctamente y le resuelve el problema que tiene, y esa persona seguramente no va a salir a hablar bien, porque siempre la réplica va a ser negativa, no tanto la positiva, pero ahí es donde empieza a cambiar la realidad. Por eso me parece que uno lo que tiene que focalizar cuando le toca gobernar es en mejorar y hacer más eficiente la gestión. Creo que eso es un tema que tiene que estar en agenda. ¿Cómo vienen las reuniones que han sostenido, que van a seguir sosteniendo? Tengo entendido que entre hoy y mañana va a haber otra, después de este anuncio que hizo ayer Karina Milei, con el espacio de la Libertad Avanza acá en Olavarría. Y entre ustedes mismos también, te lo pregunto, porque por un lado está el PRO, por otro lado está el partido que armó vecinal el exintendente Ezequiel Gali, bueno, estás vos como una referencia obligada e importante, siendo el único diputado del espacio. ¿Cómo vienen esas reuniones? ¿Cómo lo ves? ¿Se ha avanzado en algo? Las reuniones vienen bien, los diálogos son cordiales. Creo que esto es una situación que se va dando también por etapas, por postas. La primera era la conformación de la alianza, dado que uno puede tomar, era prematuro tomar decisiones sin saber cómo iba a terminar esa alianza. Bueno, el primer paso es el que se dio el del día de ayer, es la conformación de la alianza, y lo que queda de acá al 19, que es el cierre de listas, es bueno sentarse a discutir la conformación de la lista, y en ese aspecto es donde se irán intensificando las reuniones. Ya te digo, las reuniones se vienen dando de manera cordial, donde, insisto, si uno pone... Bueno, hablo en lo personal. Yo creo que nosotros en Olavarría debemos constituir una alternativa de poder para el 2027. Lo tengo clarísimo. Ahora, si uno pone el carro delante de los caballos, arrancamos mal. Me parece que si nosotros queremos construir una alternativa de poder para que el olavarriense tenga una alternativa de cara a las elecciones del 2027, tenemos que pensar en realizar concesiones mutuas. Y eso es lo que se tiene que trabajar estos días que quedan hasta el cierre de lista. Sin apresurarse. ¿Y van en esa dirección o cuesta ponerse de acuerdo? Toda negociación cuesta, porque cada uno quiere hacer valer lo suyo, y es correcto. Pero insisto que si uno pone en el objetivo principal por delante, debería ponerse de acuerdo. Por lo menos esa es mi filosofía. Yo hablo de lo personal y entiendo que todos tenemos el mismo objetivo, que es construir una alternativa de poder para que el olavarriense en el 25, pero principalmente de cara al 27, tenga una opción a la gestión local que se está desarrollando en este momento por Maximiliano Wessner. Y ustedes, como espacio político, cuando digo ustedes hago referencia a lo que fue, y utilizo el pretérito imperfecto del modo indicativo, porque fue el espacio de gestión que era propuro, ¿no? Durante la intendencia de Ezequiel Gali, y visto de afuera hoy da la sensación que ya no tiene esa homogeneidad del espacio, que hay expresiones diferentes, más allá de las ideas, que obviamente también hay intereses distintos, ¿no? Esto es política, pero visto desde afuera da esa sensación. ¿Lograron conformar al menos una idea o un discurso uniforme para sentarse otra vez en la mesa de las negociaciones con la gente de La Libertad? Creo, Mario, que son dos cosas distintas. Me parece que las expresiones que no sean totalmente homogéneas es sano. Me parece que porque si no, no aprendimos nada, nosotros perdimos. Entonces, si nosotros nos damos un lugar de autocrítica donde cada uno pueda realizar su punto de vista de por qué perdiste o qué debes mejorar, me parece que eso es sano. Ahora, eso no quita que todos tengamos un nivel de visión general en común, que es un poco lo que llevamos a la mesa. Por eso, insisto,
y vuelvo al concepto. Nosotros en el 2023 la ciudadanía nos dio un claro mensaje, o dos mensajes. Primero, que hay la mayor cantidad de olavarrienses preferiría otra opción que la que está gobernando, ¿no? Eso es numérico. Por otro lado, una gran parte de los olavarrienses no volvió a elegirnos a nosotros. Bueno, eso marca claramente que había cuestiones que deben ponerse o que se debieron poner en la mesa de discusión. Ahí voy, en lo que es sano, que haya distintas expresiones dentro de nuestra mesa. Ahora, eso no quita que tengamos una mirada común de qué es lo que se debe hacer de cara al 25 y al 27 para conformar esa opción. ¿Qué crees que puede llegar a pasar en aquellos lugares donde hay intendentes del PRO que se han manifestado públicamente en estos últimos tiempos, más de uno de ellos con quejas inclusive hacia el rol o el papel que han desempeñado algunos concejales libertarios, hasta jugándole en contra? Recién estábamos hablando, ¿no? Creo que de Junín, Pergamino, bueno, San Nicolás, que ya viene con un tema desde antes. ¿Qué puede llegar a pasar con esos intendentes? ¿Existe la posibilidad, vos que recorrés y que estás con información constante de la provincia, más allá de ser diputado de la séptima, ¿existe la posibilidad de que esos intendentes, alguno pueda ir con boleta corta? Primero vamos al hecho objetivo, que el día de ayer la alianza se cerró con los 13 intendentes adentro. Eso es el primer paso y el más importante. Segundo, vienen los días donde se negocia la letra fina y la boleta corta siempre es la herramienta que va a tener cualquier espacio, incluso el nuestro, de no llegar a un acuerdo, de poder participar de cara al 25. ¿Es lo más sano? Yo creo que no. Ahora, tampoco puedo yo opinar de la negociación que está llevando adelante Petreca en Junín o Martínez en Pergamino, o mismo, bueno, Santiago Pasaglia, que yo lo había conversado cuando me tocó estar en la Expo Agro. Ellos ya tenían la decisión política de armar hechos y participar en esta elección de manera muy seccional. Lo ideal sería que todos puedan llegar a un acuerdo en estas concesiones mutuas, que en esos aspectos, que en esos casos específicamente entiendan los referentes de la libertad, que son distritos que se vienen gobernando por el PRO desde hace mucho tiempo, donde la ciudadanía ha ratificado tanto a Martínez, a Petreca, en Junín, en Pergamino, y que puedan llegar a un acuerdo. Eso ahí pedían al revés sano. los intendentes. Ahí pedían que el 70-30 fuera inverso, ¿no? Exactamente, eso es lo que decía Gabriel. Pero insisto, me parece que uno cuando quiere bajar en un molde muy estricto, es hasta injusto, porque cada distrito es diferente. Entonces ahí es donde uno tiene que moldearse, ahí es donde tiene que jugar la política, porque esto no es matemática, esto es donde cada uno tiene que hacer las concesiones que sean necesarias para conformar el frente. Y acá en Olavarría había cuenta que no hay un intendente que responda a alguno de los sellos. ¿Creés que lo que va a intentar la gente de la Libertad Avanza es imponer precisamente esta forma de acuerdo, es decir, 70 para nosotros, 30 para ustedes, o se puede llegar a discutir? Vamos a tratar de discutir cada punto, Mario. Estos 10 días que vienen son muy sensibles y hay que tratar de no hacer ninguna invocación pública que pueda dañar ese acuerdo. Así que vamos a seguir trabajando para que lograr el mejor acuerdo posible y darle al ciudadano olavarriense una alternativa. Creo que el mensaje, hay que volver a un punto. En el 23 nos dio un mensaje clarísimo a la ciudadanía. Y si vamos separados, no hay posibilidad de construir una alternativa de poder real, por lo menos a mi criterio. Entonces yo creo que nosotros tenemos que movernos en ese eje, intentar construir una alternativa de poder, realizar las concesiones mutuas que tengamos que realizar y pensar en el 27 como agrupación, como partido, como alianza, de presentarle al ciudadano olavarriense una alternativa de poder al gobierno actual de Maximiliano Wessner. Y a propósito de Wessner, ¿cómo ves la gestión del actual intendente? Yo lo veo, para serte muy sincero, lo veo bien a él y mal a la gestión. ¿Cómo sería eso? A ver. No veo resistencia en la calle para con Maximiliano, no veo bien la gestión en Olavarría. No veo... como que la gente está aceptando la gestión. Si querés traducirlo en términos estadísticos, veo imagen, no veo gestión. No veo gestión en obras. Veo que en salud no se están haciendo del todo las cosas bien. Me preocupó mucho el escape gas que hubo el otro día en pediatría. No tomó el debido estado público. Fue un hecho que deben garantizarnos que eso está funcionando bien. Y no lo digo
como ninguna chicana política, lo digo preocupado realmente, porque es un tema que pudo haber pasado a mayores y gracias a Dios no sucedió. Lo veo que tampoco se estén o se hayan discontinuado programas. De hecho, nosotros, si bien no es el tema de hoy, pero presentamos un proyecto de ley a nivel provincial para el programa Puente Educativo, que es un programa que se venía haciendo... Te iba a preguntar por eso, ¿eh? Bueno, eso es una idea, no es una idea mía. Es una profesora de matemáticas. Es una profesora, Rosana Filippi, un gran grupo de docentes de la ciudad, que es un programa que se inicia en la gestión de José Severri. En 2015 se inicia. Y se continúa y se incorporan nuevas materias y nuevos contenidos durante el gobierno de Ezequiel Gali y se discontinúa en el gobierno de Maximiliano Bueno. Es decir, se han discontinuado políticas que se venían haciendo y en ese aspecto yo no veo bien la gestión. Bueno, está marcado también que hay un déficit de 1.500 millones de pesos. Obviamente va a estar justificado, entre comillas, por el gobierno nacional, pero la verdad es que me parece que el ciudadano lavarriense lo que busca es que se gestione la ciudad, no que se justifique todo en base a lo que pasa a nivel nacional. Uh-huh. Y a propósito de eso, Martín, ¿cómo ves vos a la ciudad? Ya hace un par de días charlábamos con Jorge Sobarzo de la Unión Industrial a propósito de la preocupación que existe, ¿no? La caída del despacho del cemento, las suspensiones en Cerro Negro, bueno, la gente que sacaron también de la fábrica, la economía como que se retrae. ¿Cómo la ves vos a la ciudad? A ver, yo creo que, y esto seguramente Gabriel lo va a tener mucho más claro que yo, pero si uno ve los indicadores económicos, ve que los indicadores que se recuperan, ninguno está asociado a la matriz productiva de nuestra ciudad. Donde uno ve, cuando ve el otro, digamos, el otro lado, donde los indicadores están que no terminan de levantar, nosotros tenemos todos los ítems. ¿Por qué? Porque tenemos una matriz productiva con una capacidad de las canteras muy importante, que viene muy retraída en virtud de la inexistencia de obra pública o lo que sea. Ese es el punto de partida, ¿no? Ese es el punto de partida, porque tenemos miles de transportistas que seguramente van a traccionar en virtud de que eso traccione. Entonces la economía nuestra particular, muy local, se ve retraída en ese aspecto. Obviamente tenemos empresas que están prestando servicios a lo que pueden ser los parques eólicos o lo que puede ser Vaca Muerta, donde la actividad económica en ese aspecto está muy bien y los sectores pueden traccionar para arriba en ese aspecto. Lo que uno aspira es que, ordenado, o como se está ordenando en aspectos de nivel inflacionario, en términos macroeconómicos, la reactivación, que todos esperamos que llegue, que se produzca, traiga beneficios a nuestra ciudad. Lo que también hay que decir es que nosotros no es que veníamos del paraíso, veníamos de un año, de un 23, de un 22, con una economía que se estaba, o sea que ni siquiera iba a un aterrizaje forzoso, iba a estrellarse directamente. Entonces, creo que de alguna manera todos están haciendo el esfuerzo, estamos haciendo el esfuerzo para que esto salga adelante. Vuelvo, en lo local creo que nos toca tener una matriz productiva que, como fue en la pandemia, cuando se salió de la pandemia fue de las primeras ciudades que le agregó pujanza porque empieza a funcionar la obra pública, el transporte, y nosotros eso nos tracciona para positivo. Bueno, en este caso nos está tocando un momento que no es del todo bueno, y creo ahí sí donde también la política tiene que tratar de tener el mayor grado de empatía con un montón de familias que lo están padeciendo. Esto también hay que decirlo. Ahora, ¿cómo se reactiva sin obra pública? A ver, yo creo que lo que se está buscando, al menos a nivel nacional, y ahí ya es un tema que si se quiere se me escapa, es que la obra exista, que quizás no sea el Estado el que la lleve adelante. Me preguntas a mí, no sé de qué manera estarán pensando hacerlo, sí, pero ese sería el camino, porque uno también transita rutas y las rutas no están en buen estado. Es un desastre. La ruta 3 no podés ir a Buenos Aires. La ruta 3 no están en buen estado, están en malísimo estado de tránsito toda la semana, y las rutas provinciales tampoco están en buen estado. También. Sí, ya que te metiste, ¿cómo lo ves a Kicillof? A Kicillof lo veo muy mal. Creo que él ha sido preso de su ideología y ha mal administrado los recursos de una provincia donde
sí es cierto que recibe menos de lo que da, en gran parte como responsable de Kicillof, porque cuando le tocó pelear, cuando no era un político de la provincia de Buenos Aires, no estaba de acuerdo que la provincia reciba los recursos que tenga que recibir. Hoy sí, y yo lo digo aún de la oposición, yo estoy de acuerdo, la provincia de Buenos Aires tiene que recibir los recursos. Estamos de acuerdo, y tiene que haber una redistribución de lo que aporta. La provincia de Buenos Aires aporta casi el 40% del producto y debe recibir el 20 y pico en términos de coparticipación. Bueno, históricamente ha sido castigado. Históricamente ha sido castigado. Ahora, yo también, como te digo esto, te digo que fines del año pasado votamos un fondo específico para la industria audiovisual. No estoy en contra de la industria audiovisual, pero tenemos la industria de la provincia de Buenos Aires que viene sufriendo un montón de este impacto, y nosotros estamos disponiendo que los recursos de los bonaerenses vayan a la industria audiovisual solo por una discusión dialéctica que tiene Kicillof con Milei, en cuanto en ese momento se estaba discutiendo el cierre del fondo para el cine, y en la búsqueda de un titular nosotros estábamos descuidando, si se quiere, la fuente de trabajo o lo que genera trabajo. Entonces, por eso digo que queda preso de su discurso y no está haciendo el uso eficiente de los recursos de los bonaerenses. Porque también hay que decirlo, IOMA está como está, porque no tiene gestión y porque seguramente no recibe lo que tiene que recibir. Las rutas provinciales, más allá de que, insisto, la ruta 3 está en un peor estado que nunca lo he visto, pero las rutas provinciales también así lo están, porque cuando uno circula cuando uno va para el lado de Lomanera, el trayecto que está desde la vía hasta la Malí es absolutamente está detonado. Cuando uno transita en el enlace Néstor Kirchner, ni siquiera la pintura. Cuando uno va para el lado de Saladillo, ve que está yendo para Tapalqueva por una ruta y de repente la obra parece que quedó a media. Y vos estas cuestiones como diputado y referente de la séptima, imagino que las planteás en La Plata. Mirá, Mario, yo te podría... ¿Qué respuesta te dan? Y hasta ahora no hemos tenido ninguna. Nosotros presentamos pedidos de informes, te puedo traer todo lo que presentamos respecto de las rutas, de IOMA, pero bueno, es muy difícil a veces que se haga eco, aunque yo creo que hay que ponerlos en discusión, porque en definitiva son lo que hace a que la gente también esté cansada de la política. Insisto con esto, digo, yo estoy en contra de que nos las agarremos con la gente respecto a las decisiones que toma a la hora de votar. La gente vota muchas veces con el corazón y lo que le está pasando en el momento. Y cuando uno no le da respuestas de la salud, cuando uno no le da respuestas de la infraestructura, y no pretendamos que tenga una buena mirada de la política, en general, aunque yo hoy no tenga ningún tipo de responsabilidad en el gobierno provincial, seguramente por el solo hecho de ser político no va a tener o no va a generar una empatía inmediata. Que eso también es algo que se tiene que trabajar de la política. Y sobre todo, y con esto si querés termino, creo que la política tiene que dejarle hablar a la política. Vos pensás que nosotros todo este año estamos discutiendo un montón de cuestiones y cada 2 años pasa lo mismo, que solamente le habla a la política. Y me parece que hay que empezar a darle más lugar al ciudadano. Martín, gracias por venir. Mario, gracias Gabriel y gracias Jessica rato también por darme la oportunidad. Bueno, Martín Endere, charlando un ratito con nosotros.